7:13 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia y haciendo fuerza por lo que nos une, no nos desune. Nos une el fútbol y la selección ecuatoriana de fútbol. Nos desune y nos desencanta la política, los actores políticos y lo que vive el país. Realmente ellos echan al traste lo que debiera unir al Ecuador. Queremos saludar a la doctora Karen Sichel. Ella es asesora jurídica en la Presidencia de la República y la invitamos para analizar algunos temas de interés vinculados con los temas jurídicos en la Presidencia, como son en coyuntura uno de ellos el proyecto de inversiones que se remite a la Asamblea Nacional. Por cierto, hablaremos de consulta popular y otros temas vinculados que están en trámite. El proyecto de inversiones, último hecho, luego de lo que hace un año ocurriera penosamente en la Asamblea Nacional, que no tuvo eco, hoy se abre una expectativa que tenga los votos para aprobar, luego de un proceso de diálogos y que ojalá se concrete para bien del país. ¿Qué contiene este proyecto, doctora Karen Sichel, que permita abrigar las esperanzas de que tendrá eco positivo en la Asamblea Nacional? Muy buen día, doctora. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la invitación. El proyecto de ley de inversiones ha sido elaborado por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y es producto de un camino de negociación con las otras bancadas de la Asamblea en un gran encuentro de diálogo que ha habido ahí dentro de la Asamblea Nacional. Lo que se ha buscado enviar ha sido realmente la ley de transformación digital, que era, como usted mencionaba, parte de lo que se incluía en el anterior proyecto de ley de inversiones. Y tiene como finalidad establecer mecanismos digitales en ciertos ámbitos del sector público y para beneficio de los privados, precisamente que tienen como objetivo promover la inversión digital, la inversión en áreas de la tecnología. Y como usted también lo ha mencionado, este proyecto ahorita se encuentra en el Consejo Administrativo, en el CAL de la legislatura. Y lo que tiene que pasar ahora es que el CAL lo califique, lo envíe a una comisión pertinente y después del diálogo que ha ocurrido con las bancadas, después de los consensos a los que se ha llegado en esta área, creemos que es un proyecto que cuenta con el consenso dentro de la Asamblea Nacional para ser aprobado. Efectivamente, el proyecto original fue el de inversiones. Sin embargo, este proyecto de ley de transformación digital también tiene que ver con las inversiones. ¿Podría resumirnos el concepto que tiene específicamente este proyecto de ley de transformación digital? Sí, por supuesto. Nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo países vecinos, como por ejemplo Colombia, al implementar ciertos incentivos tributarios o establecer ciertas medidas económicas, ha sido un foco de atracción para para la producción, por ejemplo, de contenido digital, de contenido televisivo incluso, y nosotros creemos que en el Ecuador también se podrían producir estos elementos, estos productos, si es que nosotros tuviéramos la legislación lo suficientemente liberalizada, lo suficientemente flexible como para que esto ocurra, lo cual también generará empleo, pero también promoverá la imagen del Ecuador en el mundo y también promoverá la creatividad y nos dará un paso al Ecuador dentro del mercado internacional y en el mundo, un lugar, una voz. Entonces, parte de lo que contiene la ley precisamente busca promover la inversión extranjera, la inversión directa extranjera, para que precisamente se den estos cambios legislativos y los inversores puedan también ser atraídos acá a Ecuador.
y se promueva la inversión y se promuevan plazas de trabajo y el Ecuador deje de ser un país en donde no se observa como un foco de inversión, sino al contrario, que sea un país atractivo, que pueda ser vendido en el mundo, que pueda realmente ser conocido en el mundo, así como son otros países que son vecinos. El, el proyecto entra al CAL, su trámite irá a la comisión respectiva, sin embargo, tendrá 30 días la Asamblea para pronunciarse. Bueno, ahorita, como decía, el proyecto de ley está en el CAL. El CAL tendrá que calificar, entre otras cosas, por ejemplo, la unidad de materia. Y finalmente tendrán que enviarlo, como decía, a una comisión y ahí sí la Asamblea tendrá que debatirlo y aprobarlo. Nosotros esperamos que, como decía, al ser un proyecto de ley que ha venido trabajándose con las bancadas, que se ha buscado, a través del cual se ha buscado un consenso con las bancadas que conforman la Asamblea Nacional, estamos esperando que realmente sea aprobado y con la aprobación vengan los beneficios de la inversión al Ecuador. Es decir, hay una expectativa porque con esta ley sea una herramienta, un instrumento que permita que en este campo específico pueda venir la inversión extranjera. Sí, precisamente. Nosotros estamos convencidos y nosotros observamos como una de las grandes preocupaciones de los ecuatorianos es la falta de empleo. Y en general en la región después y en el mundo después de la pandemia, los ciudadanos están buscando mejores oportunidades económicas. Y la inversión extranjera es precisamente el mecanismo a través del cual, particularmente en nuestros países de la región, se pueden crear plazas de trabajo, se puede crear prosperidad. Y la prosperidad, al final del día, lo que lleva es a mayor seguridad y a mayor desarrollo. Entonces, sin duda, la ley es un paso a favor de la prosperidad, a favor del desarrollo del Ecuador y a favor del empleo. Entonces, estamos esperando precisamente que la Asamblea asuma este proyecto de ley como lo que es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, es una oportunidad para mejorar además la imagen del Ecuador en el mundo, que creo que es algo cuyos efectos nosotros no vamos a ver sino muy en el futuro, cuando realmente se produzcan, se cree acá en el Ecuador, se promueva la imagen del Ecuador, se nos vea como un país creativo, un país que puede innovar, un país que es capaz de construir. Y precisamente usted antes de la entrevista hablaba de la selección. Y creo que, por ejemplo, el hecho de que hayan jóvenes en el Mundial que nos están enseñando el talento que hay en el Ecuador es una lección tanto para los ecuatorianos como para las autoridades, para que se reconozca este talento que existe, este talento en el deporte, pero este talento también creativo, este talento artístico, este talento digital, y se explote esto de tal forma que el Ecuador sea posesionado como lo que es, sea conocido en el mundo como lo que es un país lleno de riqueza, no solo natural, sino también de su gente. Es decir, siendo importante esta herramienta jurídica, esta nueva ley, de inmediato podrá cosecharse ese interés que haya, especialmente por la transformación digital. Sí, sin duda la transformación digital trae muchos beneficios más allá de los que estamos conversando, digamos la revolución cultural que puede llegar a tener, la inversión extranjera, el empleo, y el llevar al Ecuador a medios distintos, a medios no tradicionales que el mundo ya utiliza. Va a traer otros beneficios también como la rapidez, va a llevar a nuestras nuevas generaciones a tener unos mecanismos de comunicación, a lo que me refiero a mecanismos también de expresión, mucho más sencillos, mucho más creativos. Y son esos cambios precisamente los que tienen un efecto importante en la educación de nuestro país. Por ejemplo, usted mencionó el tema de la consulta popular, el tema de la consulta ciudadana. Por ejemplo, en el caso de la consulta ciudadana, nosotros vemos con mucho positivismo que las personas
comienzan a debatir sobre temas que ya no son coyunturales, sino que son estructurales del país. Y son estos espacios en donde se pueda conversar, en donde se pueda reflexionar, los que al final del día nos permiten a nosotros construir un mejor Ecuador. Porque el problema que tienen los países, y esto no es un problema solo del Ecuador, es un problema en general de las democracias frágiles, de los países que están precisamente buscando la prosperidad, es que los ciudadanos de esos países no logran encontrar la forma de dialogar sostenidamente en el tiempo, sino que se convierte más bien la política en una pugna de poderes cuando debería ser lo contrario, debería ser un mecanismo para el diálogo, para la conversación y para la construcción. Y precisamente son estas herramientas, en este caso a través de la ley digital, la promoción de mecanismos digitales de creatividad, la promoción de inversión, de prosperidad y la promoción del debate, lo que a largo plazo tiene efectos en los países porque permiten que sus ciudadanos dejen de estar en la pelea coyuntural de todos los días y se sienten a reflexionar y se sienten a crear cosas más allá de lo coyuntural, se sienten realmente a dialogar. Y eso es algo que quizás el gobierno no va a ver los efectos directamente, los beneficios directamente, como si hacen las medidas populistas, ¿no? Los gobiernos populistas lo que hacen es tomar decisiones rápidas y fáciles que les convienen. Los gobiernos democráticos lo que buscan es, al contrario, crear espacios que van a generar beneficios para el país a largo plazo, es decir, para el país que queremos dejar a nuestros hijos, para el país que realmente no quiere estar de problema en problema, de crisis en crisis, sino que realmente busca crear decisiones sostenidas para nuestra sociedad. Y estas medidas que se están tomando, la ley de transformación digital, la consulta ciudadana, entre otras, son medidas que crean estos espacios de un diálogo continuo, de una construcción continua, de creatividad, de salirnos de los problemas de todos los días y realmente encontrarnos como ecuatorianos y crear un país que sea próspero. Hablemos del otro gran tema que está en ciernes, que está en proceso, la consulta popular. Hace pocos días hablábamos con el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, y decía que el plazo para que pueda ir los temas de la consulta junto con las elecciones seccionales del 5 de febrero próximo sería este 5 de diciembre. ¿Cómo está el timing? ¿Cómo está el tiempo de respuesta de la Corte Constitucional que finalmente debiera dar un pronunciamiento general? Lo ha hecho parcialmente con la mayoría de preguntas, pero un pronunciamiento general que dé luz verde a esta consulta popular. Sí, bueno, el tema de la consulta ciudadana, precisamente yo estuve encargada de la fundamentación de las preguntas de la consulta. Y nosotros hemos desde el Ejecutivo presentado 8 preguntas que ya cuentan con el aval de la Corte Constitucional. Ya tenemos la sentencia de constitucionalidad, que es el último control que hace la Corte, y lo único que estamos esperando para sacar el decreto de convocatoria a referendo es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las últimas 3 preguntas que no son de referendo, es decir, no requieren un cambio en la Constitución, sino son de modificaciones legales. Estamos esperando, hemos enviado las preguntas hace casi un mes y creemos que la Corte en estos próximos días nos dará su sentencia final. Sin perjuicio de lo que diga la Corte en estos momentos, creemos que las 8 preguntas que ya tenemos aprobadas por la Corte son lo suficientemente contundentes como para permitir, por ejemplo, y facilitar la lucha contra el crimen organizado y depurar nuestra clase política, que eran las dos prioridades del Ejecutivo, particularmente la seguridad con esta consulta ciudadana. Respecto a los tiempos, todavía nosotros estamos dentro de cronograma para que el Consejo Nacional Electoral cumpla y podamos llegar a las elecciones del 5 de febrero con las seccionales en el 2023. Sin duda estamos en los últimos días que tenemos, pero creemos, como decía, que la Corte nos va a dar su respuesta en estos días y con eso podremos hacer que esto coincida con las seccionales. Es deseo del gobierno que se una con las seccionales, porque si bien es positivo cuanto antes que se desarrolle este pronunciamiento popular, sin embargo, al mezclarse con elecciones seccionales y además con la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, esto, si no se explica bien a los electores, esto pudiera afectar el pronunciamiento.
Sí, muchísimas gracias por esa pregunta. La verdad es que siempre fue una preocupación por parte del Ejecutivo que la consulta ciudadana se politice. Y esto tiene el sentido porque desde su construcción la consulta ha sido vista como una oportunidad de oro por quienes tuvimos el privilegio de estar en su construcción para hacer los cambios que si es que no se hacían ahora, lo veíamos como ahora o nunca. Por ejemplo, usted acaba de mencionar las preguntas de institucionalidad. Son preguntas que el país necesita para depurar nuestra clase política, para que nuestros políticos realmente se pongan en línea con las normas. Vamos a reducir el número de movimientos políticos, vamos a quitarles el negociado que tienen actualmente con los movimientos de escritorio. Como usted conoce, existen ahorita en el Ecuador 272 movimientos políticos, lo cual es una locura. Movimientos que pueden existir en ciertos cantones, en ciertos lugares del país, hasta con una sola persona, y existen en 80 cantones con menos de 10 personas, es decir, no son nada representativos de la ciudadanía, sin embargo, pueden recibir recursos públicos para promover a sus candidatos. Esto es algo que nosotros cuando analizábamos las preguntas de la consulta, no podíamos creer que se haya creado un sistema de tal forma que promovía tanto los beneficios de los políticos y que dejaba tan en cero los intereses de los ecuatorianos. Entonces, desde su construcción, la consulta ha tenido este principio guía, que era que sea una consulta que vaya a beneficiar a los ciudadanos y que vayan a hacer los cambios que nunca se iban a hacer si es que no son los ecuatorianos, los mandantes, quienes se pronuncien en urnas, porque a los políticos no les interesa autorregularse, no les interesa quitarse sus movimientos políticos, sino al contrario, les interesa tener un régimen muy flexible, como es el que tenemos ahora, de lo cual deviene que tengamos 272 movimientos políticos creados que pueden intervenir en elecciones. Entonces, esta preocupación de que la consulta se mantenga siempre como ciudadana nos ha hecho analizar también el momento de las elecciones. Nosotros estamos buscando informar de la mejor manera a la ciudadanía para que comprenda el contenido de las preguntas. La Corte, a través de sus estándares que son muy estrictos, ya lo ha dicho, son preguntas que no tienen letra pequeña en sus anexos, son preguntas que lo que contiene la pregunta contiene el anexo, son preguntas que están hechos para garantizar la participación de los ecuatorianos y para mí creo que lo más importante son preguntas que buscan tomar problemas reales, inmediatos, como por ejemplo la corrupción en la Fiscalía General, y permitir que esos problemas sean solventados de una forma constitucional, estructural, pero también, es decir, a largo plazo, pero también dando herramientas inmediatas a las instituciones y autoridades actuales para que puedan tomar medidas inmediatas el día después de que se apruebe la consulta. A propósito de lo que usted nos describe, en el caso de los anexos está específicamente muy claro primero, de aprobarse en las urnas el paso, la atribución que tiene hoy el Consejo de Participación Ciudadana y que está tan seriamente cuestionado la designación de organismos de control, pase o vuelva lo que fue en la historia reciente a la Asamblea Nacional, la designación de los organismos de control. Para eso se necesitará al menos la mayoría calificada, los 2/3, los 92 votos, para escoger a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Hay dos preguntas que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para quienes nos escuchen y no conozcan de qué se trata esta institución, esta es una institución que fue creada en la Constitución del 2008. No existe en ninguna otra democracia del mundo. Y básicamente se conforma por 7 individuos que actualmente se eligen mediante sufragio y que toma decisiones por mayoría, es decir, que realmente quien toma decisiones son 4 personas. Y finalmente estas 4 personas terminan designando a 77 autoridades. Sin duda, se puso un nombre lindo, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a algo que no tiene nada de ciudadano y algo que realmente nada hace por el control social. Es un órgano netamente político que se diseñó para concentrar el poder de designar autoridades y anular el Estado de Derecho. Es en esencia una institución antidemocrática, es un invento, una monstruosidad que fue puesta en nuestra Constitución, una monstruosidad institucional que fue establecida en nuestra Constitución y que nos ha llevado a una crisis institucional gravísima. Por ejemplo, actualmente nosotros tenemos
tenemos a más de 10 autoridades que se encuentran o prorrogadas o que se encuentran los suplentes a cargo. Es decir, este órgano que tiene como una de sus fundamentales funciones designar autoridades, no designa autoridades porque como los procesos se han politizado tanto, se encuentran en la pugna con la Asamblea Nacional, se encuentran en la pugna con los partidos políticos y no avanzan los procesos, y eso termina afectando a los ecuatorianos porque nuestras instituciones de control, nuestras instituciones que deberían servir a los ecuatorianos, se encuentran realmente en una pelea y en una pugna que nace desde el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, nosotros hemos analizado este grave problema y el Ejecutivo ha planteado dos preguntas. La primera es, vamos a hacer como funciona en todas las democracias del planeta y vamos a hacer que este órgano, la designación de autoridades recaiga en la Asamblea Nacional, pero con ciertos y varios controles. Es decir, la Asamblea aquí no va a tener una carta libre para hacer lo que quiera. Se va a transparentar, estos son procesos políticos y tienen que ser vistos como políticos, pero vamos a tener varios controles a la Asamblea Nacional. Entre ellos van a haber controles por parte de la academia, van a haber controles por parte de la ciudadanía y por parte de otras funciones del Estado. Es decir, la Asamblea no es que va a poder hacer lo que quiera con las autoridades, y eso es muy importante porque si bien lo estamos transparentando, lo estamos limitando. Y luego también se va a modificar el mecanismo de selección de los actuales consejeros del CPCCS, que en la actualidad se eligen por sufragio. No nos olvidemos que la última vez que se eligieron a estos miembros hubo el mayor nivel de ausentismo y de cantidad de votos blancos en la historia del Ecuador, excedió el 40%, es decir, estas personas tienen casi nada de legitimidad democrática y representa un gasto electoral importante para los ecuatorianos, con lo cual ahora, una vez que se retiran las facultades de designación, estas autoridades se van a designar como el resto de autoridades, es decir, a través de la Asamblea Nacional y con una serie de filtros de la academia, de la ciudadanía, de las funciones del Estado, para su selección. Pero este órgano va a quedar sin posibilidad de designar autoridades. Se va a quedar con solo dos funciones: luchar contra la corrupción y promover la participación ciudadana. Solo les doy un dato. Hasta ahora, en todos los años que ha existido el CPCCS, ha invertido 0% en proyectos de lucha contra la corrupción. Es decir, se ha dedicado a la pelea política y nada ha hecho para luchar contra la corrupción. Con lo cual, ahora que ya se le va a quitar la facultad política de designar autoridades, esperamos realmente que este órgano y las autoridades que van a ser parte de realmente se pongan a cumplir con sus funciones de promover la participación ciudadana y luchar contra la corrupción, que son parte de sus funciones, aunque no parezca ahora, porque lo único que han hecho los consejeros hasta ahora es concentrarse en la facultad que más rédito político les da, que es precisamente la designación de autoridades. Usted hace recordar, a propósito del último tema, cuando se creó este mamotreto que, de acuerdo con la Constitución, artículo 208, fomento de la transparencia, no ha habido. No ha habido participación ciudadana, no ha habido efectivamente lucha contra la corrupción. Recibió más de 1.200 casos de lo que fuera, antes del 2008, una reconocida Comisión de Control Cívico de la Corrupción. No se hizo nada. No se ha luchado contra la corrupción. En ese sentido, es importante también lo que usted dice, que haya filtros, pesos y contrapesos en los procesos de pasar a la Asamblea Nacional la designación de las autoridades de control. Pero siendo importante, y déjeme decirle, quienes vemos desde afuera y desde adentro a la Asamblea Nacional, allí lo que se ha impuesto, al menos en los últimos tiempos, es la mayoría de votos. No importa los argumentos, no importa la parte jurídica. Posesionan hace poco a un suplente que se sacan del closet para el Consejo de Participación Ciudadana. No importa eso. Por ello le preguntaba, en el caso con los pesos y contrapesos de la academia, de otras instituciones para la designación, finalmente se decide con votos en la Asamblea. ¿Habrá necesidad de los 2/3 para designar a las autoridades de control en la Asamblea Nacional? Bueno, primero aclarar que si es que se aprueban las preguntas, va a haber un régimen de transición, porque en efecto los cambios tienen que tener un periodo de adaptación legal. Básicamente, mientras la Asamblea Nacional aprueba la norma que va a
viabilizar el cambio constitucional, las actuales autoridades se van a prorrogar en funciones. Y esto ocurre a que los ecuatorianos merecemos estabilidad. No podemos continuar, usted acaba de mencionar uno de los casos, con esta pugna de poderes entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, en donde les hacen un juicio político muy irregular, en donde solo se van 4 de 7, y luego hay una medida cautelar, y luego hay posesiones, y luego prácticamente la Asamblea ha hecho lo que se le ha dado la gana, así es, constitucionalmente ha dejado de ver las garantías constitucionales, ha dejado de cumplir las garantías constitucionales, y como usted dice, en ese órgano se impone la mayoría, no el derecho, lamentablemente. Lo que nosotros hemos buscado hacer para prevenir esto es primeramente crear estabilidad. Entonces, los procesos se van a efectuar solamente después de que hayan normas claras aprobadas dentro de la Asamblea y que cuenten con el respectivo control de la Corte Constitucional, que finalmente es un contrapeso importante institucional en el país. Y una vez que tengamos las normas claras, una vez que sepamos realmente cómo se va a aplicar esto a nivel legal, ahí sí se van a poder dar inicio a los concursos. Y lo que va a pasar es que va a haber una postulación abierta, digamos en el caso del fiscal general del Estado, va a haber una postulación abierta. Esto se hace porque la Corte Constitucional determinó que tenía que haber postulación abierta para que no haya una restricción de derechos y garantías. Entonces va a haber una postulación abierta y luego va a haber una comisión que va a ser el filtro de la Asamblea. Esta comisión se va a encargar de proponer ternas. En el proyecto inicial del presidente, que la Corte Constitucional no permitió que se tramite vía enmienda, la nominación venía de varias autoridades del Estado. La Corte Constitucional ha dicho que eso no se puede hacer en nuestro diseño constitucional vía enmienda. Entonces, ahora hay una comisión que le hace el filtro a la Asamblea Nacional y le pasa una terna. ¿Qué pasa si es que la Asamblea Nacional se pone con sus negociados y se pone a suspender los plenos? Si es que no designa en un máximo plazo, dependiendo de la autoridad, de 20 días o de 30 días, en ese caso se queda designado el primero de la terna y el segundo como suplente. Entonces, si es que la Asamblea no se pone a trabajar y no se pone a llegar a consensos, lo que va a pasar es que se le quita, básicamente queda designada las personas que fueron elegidas por esa comisión de selección, en la cual no interviene la Asamblea Nacional, sino que intervienen otras autoridades. Entonces, si bien la Asamblea tiene un rol de designación, como decías, un rol político para decidir de una terna, quien selecciona a los candidatos y quien manda esa terna son otras autoridades, son la academia, son la ciudadanía. Y en fin, de esta forma nosotros estamos poniéndole un límite a la Asamblea y también le estamos poniendo mecanismos legales y constitucionales para que se pongan a hacer acuerdos. O sea, finalmente la Asamblea que tenemos es la Asamblea que han elegido los ecuatorianos, hemos elegido como ecuatorianos, y finalmente yo sí creo que si es que nosotros le ponemos los mecanismos suficientes para que ellos entiendan que lo que los ecuatorianos buscamos es que haya consenso, no que continúen estas unas políticas, ellos lo van a hacer. Si es que no lo han hecho hasta ahora, lo van a hacer a la fuerza, porque si es que no lo hacen, simplemente no designan ellos, sino que se designa automáticamente. Y con eso el país va a tener la tranquilidad al menos y la certeza de autoridades designadas, con intervención de la Asamblea o sin intervención de la Asamblea. En todo caso, yo le decía los votos, porque finalmente se decide con votos en la Asamblea, a veces con irracionalidad, sin sustento jurídico, sin sustento político. Por ello decía, buscar un mecanismo. Vea lo que tiene la Constitución hoy, que nos dejó esa nefasta Constitución de Montecristi del 2008. Hoy, para censurar y destituir a un ministro o secretario de Estado se necesita los 2/3, mayoría calificada, 92 votos. Pero para censurar y destituir, si quisiera esta Asamblea impresentable, mediocre, perdóname que le califique así, pudiera llamarle a juicio político a la fiscal general y con 70 votos la destituyen. Es decir, eso no genera certidumbre, seguridad jurídica. Por ello lo importante de ponerle también candados a la Asamblea Nacional y por lo menos darle mayor legitimidad en una votación en casos tan delicados como designar, usted citaba al fiscal general o al contralor o al procurador. Debiera ser al menos con una mayoría calificada con 92 votos, doctora Karen Sichel. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Eso requeriría otro cambio a la Constitución.
y probablemente ya no una enmienda constitucional, sino una reforma constitucional, que no se ha descartado enviarla, pero el problema de la reforma parcial a la Constitución es que necesariamente tiene que debatirse en la Asamblea Nacional. Entonces, el texto que envía el proponente podría ser eventualmente completamente cambiado por la Asamblea Nacional. Pero sin duda, lo que usted acaba de mencionar, nosotros estamos viviendo un, un, una realidad institucional muy mal hecha desde Montecristi. Usted mencionó, hemos hablado del Consejo de Participación Ciudadana, que es la designación de autoridades, y usted acaba de mencionar los votos para los enjuiciamientos políticos, que es cómo se destituyen a esas autoridades que han sido designadas. Y lamentablemente nosotros hemos visto durante este tiempo cómo la Asamblea Nacional, en vez de utilizar su facultad de fiscalización para realmente fiscalizar de forma responsable, la usa como una herramienta de chantaje político. Si es que tal ministro no hace lo que yo quiero, si es que tal autoridad no hace lo que yo quiero, entonces voy y presento un juicio político y tengo de esta forma un poco de control y un poco de poder sobre lo que esa persona puede o no puede hacer. No solamente tiene que ver con los ministros, usted acaba de decir, hay autoridades que tienen un peso muy importante para el país. Es el caso de la fiscal general del Estado, en donde con 72 votos, en este caso la fiscal podría ser destituida de su cargo por la Asamblea Nacional, lo cual pone en peligro a la administración de justicia penal en el país, porque finalmente la justicia no debería ser politizada y la fiscal no debería tener que preocuparse de tener una vulnerabilidad tan alta ante la Asamblea Nacional, que es un ente netamente político. Y lamentablemente nosotros vivimos estas falencias institucionales y las hemos heredado de un modelo constitucional que fue elaborado sin ningún sentido lógico, pero con mucho sentido político. No tiene sentido lógico que la fiscal tenga tanta vulnerabilidad política, pero sí que tiene mucho sentido político si es que uno quiere controlar al fiscal, que sea de esta forma, que así fue diseñado. O sea, esto no es una coincidencia que un ministro que es puesto por el Ejecutivo pueda ser removido con 92 votos y un fiscal que es parte de la función judicial, que tiene mucho que ver con la persecución e investigación de delitos, de hecho, todo que ver con la investigación de delitos, sea tan vulnerable y se pueda ir con apenas 70 votos. Entonces, son estas falencias institucionales que nosotros hemos heredado y que sin duda requieren un cambio constitucional mucho más profundo. Pero para eso, nuevamente, necesitamos del apoyo de la Asamblea Nacional. Y estamos en esto. La consulta ahorita lo que está buscando hacer precisamente es saltarse a la Asamblea Nacional, saltarse a la clase política, lo digo así, porque es la oportunidad a través de la cual se le puede consultar directamente a la ciudadanía sin necesidad de que el proyecto pase por la Asamblea Nacional. Y es por eso que nosotros, le decía al inicio, lo hemos visto como una oportunidad de oro. Teníamos limitaciones al ser enmienda, no podíamos hacer todos los cambios que hubiéramos querido hacer, porque nuevamente, si es que lo hacíamos, tenía que pasar por la Asamblea, pero tiene muchos cambios importantes y en esta vez no vamos a necesitar de que pase por este órgano, no vamos a necesitar que la Asamblea lo discuta, sino que son los ecuatorianos quienes directamente, inmediatamente van a poder pronunciarse saltándose a la clase política, lo cual para nosotros creemos nuevamente que es una herramienta poderosísima y es una oportunidad de oro para hacer los cambios y ponerles en orden a los movimientos políticos, reducir el número de asambleístas también, mejorar nuestra representatividad, darles más peso a los asambleístas nacionales y en fin, hacer una serie de cambios institucionales que va a mejorar sin duda la calidad de nuestra democracia. Claro, no solo en los temas de seguridad, sino también en la reforma política tan necesaria. Y efectivamente, como usted señala, doctora Karen Sichel, con esta asamblea es no difícil, imposible que ellos mismos quieran cambiar lo que están disfrutando con esa acción contra el país, contra Natura, que no actúan en función nacional, en función de intereses grupales, familiares, organizacionales, de empresas electoreras. No, aquí no hay movimientos políticos, los 272 que usted señalaba, doctora Sichel. Hay empresas electoreras que se organizan para elecciones. Ese es el mecanismo, la distorsión de la práctica política que ha habido. En todo caso, como esto no va a la Asamblea, específicamente en esta consulta popular, habrá que trabajar para que el pueblo tome conciencia
de que estos cambios son urgentes, necesarios, imprescindibles para cambiar este mapa político en el Ecuador? Sí, por ejemplo, hay una pregunta que no hemos conversado que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado para darle autonomía. Esa pregunta, muchos ecuatorianos vivimos preocupados por el nivel de corrupción que hay en la función judicial y hay que hablar las cosas claro. Nosotros estamos viviendo problemas graves en el Ecuador, particularmente problemas que vienen por el crimen organizado, por la tolerancia y negligencia que hubo por muchos años con estas bandas delincuenciales. Y ahora vivimos los efectos de pelear con estas bandas criminales, porque cuando viene un gobierno que no se sienta a negociar con las bandas criminales, cuando viene un gobierno que comienza a decomisar cocaína, a decomisar droga y se quedan sin su mercancía y tienen que comenzar a morir por esa mercancía que no llega a las manos que tenía que llegar, comienza a haber violencia, comienza a haber también corrupción en la función judicial, corrupción en la Asamblea Nacional. Y ahorita lo que vemos nosotros es una función judicial completamente o en su gran mayoría cooptada por intereses económicos y el narcotráfico. Lo vemos todo el tiempo. Y lo que va a hacer esta pregunta, por ejemplo, la de la Fiscalía General del Estado, es darle la herramienta a la fiscal general para el día de mañana, una vez que se apruebe, depurar a la carrera fiscal. Lo que va a poder hacer la Fiscalía es contratar nuevos fiscales. Hace 9 años que no hay un proceso de contratación de selección de fiscales. Nunca ha habido un proceso de evaluación de los fiscales que ha surtido efectos. Desde el 2009, es decir, nosotros tenemos una fiscalía que no ha sido depurada, que no ha sido evaluada. Hay más de 200 procesos represados que buscan sancionar a fiscales y luego tenemos también hechos muy penosos como fiscales que golpean a sus parejas en público, fiscales que usan su poder en estado de ebriedad, por ejemplo, para tratar de salir de la justicia, fiscales que son una vergüenza para el país y que no deberían estar ostentando las funciones que ostentan. Y el día de mañana, con la aprobación de esta pregunta, la fiscal general va a poder quitar el cáncer que hay ahorita en la Fiscalía de Corrupción, va a poder evaluarle, sancionarle, seleccionar nuevos. Y yo creo que esta pregunta realmente va a tener un impacto muy importante en la administración de justicia penal que no se ha visto a primera instancia. Si bien es cierto el cambio es estructural, le va a dar autonomía a la fiscalía, inmediatamente nos va a permitir depurar a nuestra fiscalía. Y también lo que usted decía, los movimientos políticos, y hablando también del narcotráfico, es impensable que nosotros tengamos 272 movimientos políticos y es impensable que en nuestro contexto nosotros no pensemos que esos movimientos políticos están creados como unas herramientas de la narcopolítica. No es coincidencia que en el Ecuador, a la par que se han ido aumentando las bandas criminales, también a la par han ido aumentando los movimientos que tienen cero de ciudadanos y que realmente no representan a la ciudadanía, sino que son movimientos de escritorio que al rato le sirven a las bandas criminales para poner a sus candidatos o a los candidatos que son mucho más flexibles con las bandas criminales y con el narcotráfico. Entonces, realmente todas las preguntas se encuentran vinculadas entre sí. Si bien nosotros hemos hecho la división en seguridad tenemos 2, tenemos también la extradición, en institucionalidad tenemos 4. Realmente todos los problemas del Ecuador, al ser problemas que son multidimensionales, se encuentran relacionados. Y cuando nosotros hagamos una depuración de nuestra clase política, por ejemplo, de nuestros movimientos políticos, mejoremos la conformación de nuestra asamblea y a la par mejoremos nuestro sistema de administración de justicia penal, nosotros vamos a ver cambios inmediatos y a largo plazo, pero son estos cambios que problemas que tenemos todos los días. Vemos escándalos coyunturales, crisis, casos que uno dice realmente son impresentables, que tienen un fondo estructural importante. Es decir, las instituciones han sido diseñadas de esta forma por una razón. Y yo creo que es importante que los ecuatorianos reflexionemos. ¿A quién le convenía que hayan tantos movimientos políticos? ¿A quién le convenía que haya tanta tolerancia con las bandas criminales? Y yo creo que esta reflexión nos tiene que llevar a que en el futuro nosotros elijamos mejor a nuestras autoridades, porque nosotros tenemos una clara elección aquí. O nos vamos por el bando que es más flexible con la narcopolítica, con los narcotraficantes, o nos vamos por el bando que por años buscó
flexibilizarse con estas bandas y que nos llevó a esta crisis ahora, o nos vamos por el bando del derecho. Es que no hay mucha elección, o nos vamos por el bando de fortalecer a nuestra institucionalidad. Este otro es realmente el camino más largo, el camino más difícil, porque requiere de consensos, requiere de disciplina, requiere de cambios a largo plazo, requiere de paciencia, de trabajo, pero nosotros estamos convencidos que es el camino correcto por el cual se tiene que ir, porque es el único camino que nos va a permitir construir un país fortalecido, una democracia real. Usted citaba el tema de la independencia de la Fiscalía, tan fundamental, no depender de ese Consejo Nacional de la Judicatura, como fue la reforma que planteó el nefasto gobierno del correísmo en mayo del 2011, precisamente sobre el tema del Consejo de la Judicatura, y que hoy nos tiene así, y sin esa plena independencia que debiera tener la Fiscalía General, como tienen otros países, para actuar libremente, para hacer los procesos preprocesales y procesales penales, como dice la Constitución, artículo 195, precisamente para actuar con independencia, doctora Sichel. Sí, a ver, ahora, si usted me permite, yo quiero hacer notar que el correísmo tenía una estrategia muy maquiavélica en el diseño de instituciones. Nosotros en el Ecuador vivimos con 5 funciones del Estado. Parecería que vivimos en un estado sumamente desconcentrado, en donde hay mucha democracia, porque esa es la democracia, no la desconcentración del poder. Y eso es lo que previó la Constitución del 2008. Entonces, ellos en teoría desconcentraban el poder, pero en cada función hay un órgano que concentra el poder, y ellos se aseguraban de tener control de ese órgano. Entonces, en la función judicial es el Consejo de la Judicatura. La pregunta de la consulta ciudadana sobre la autonomía fiscal, la autonomía de la Fiscalía General del Estado, es un primer golpe al Consejo de la Judicatura para quitarle ese poder que actualmente concentra, que es absolutamente desmesurado, en el cual tiene todo el poder de la función judicial, y no tiene que ver con sus miembros, con quienes están aquí ahorita. Estoy hablando de un tema institucional. Luego, si nos vamos a la función de transparencia y control social, sabemos que el poder que hay, el órgano que concentra todo, es el Consejo de Participación Ciudadana. Nuevamente, la consulta le da un golpe a ese órgano y le quita las facultades de designación de autoridades. Nos vamos a otra función del Estado, vámonos a la función legislativa. Quien concentra el poder y desmesuradamente en la función legislativa es el CAL. La consulta nuevamente le da un golpe a ese CAL, y está creando y le está dando más poder a los asambleístas nacionales, y está creando comisiones distintas para la designación de autoridades, para que no todo dependa del CAL. Y finalmente, bueno, tenemos a la función ejecutiva, en donde no se creó ningún órgano porque ahí es el ejecutivo el que manda, y tenemos a la función electoral, en donde sí hay 2 órganos que fueron también manejados en su momento por el oficialismo. Sin duda, la estrategia de ellos era clarísima. Vamos a crear una apariencia, una ilusión de desconcentración, una ilusión de democracia, y al final del día, uno, si es que se pone a analizar, en cada función había la joya, ¿no? Había el Consejo de la Judicatura, el CPCCS, 2 órganos que han sido muy perniciosos para nuestra administración de justicia y para nuestra democracia. Y claro que ellos no van a estar de acuerdo cuando a través de una consulta se ha identificado ese fin que ellos tenían, y se les está quitando eso, se les está quitando ese poder, y ahora, si es que ellos quisieran regresar y quisieran hacer lo mismo, van a tener que cambiar institucionalmente nuevamente, porque no van a poder tener todo el poder que en algún momento tuvieron, a través del cual anularon el Estado de Derecho. Usted lo acaba de mencionar. En la consulta del 2011 se creó el Consejo de la Judicatura transitorio, se cambió la forma de designación del Consejo de la Judicatura, y metieron la mano en la justicia, ¿no? Famosamente la metida de la mano en la justicia. Ahora se está desmantelando esto, y son golpes importantes y fuertes que se están dando a esas instituciones que fueron utilizadas por muchísimo tiempo para oprimir a la oposición, a las minorías, y para implementar una ilusión de democracia en donde se anuló por completo el Estado de Derecho. Efectivamente, le comprometemos a seguir hablando de estos temas tan fundamentales, las raíces de una sociedad basada en el respeto al Estado de Derecho, no solo los derechos que distorsionaron, como dice la Constitución de Montecristi del 2008. Muchas gracias a la doctora Karen Sichel,
de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República por dialogar sobre estos temas tan fundamentales para el Ecuador. Un gusto, Karen. Muchísimas gracias a usted, Miguel, encantada. Muy amable. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, y quedan ya 2 horas para el partido Ecuador con Senegal. Ya llegó la delegación del Ecuador al estadio en Qatar para jugar este partido decisivo que nos siembra esperanza en los ecuatorianos, más allá de estos hechos negativos que vivimos especialmente en el ámbito político. Vamos a la pausa y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el secretario de Seguridad Pública y del Estado, doctor Diego Ordóñez, el tema de la actuación del gobierno y la emergencia en la Policía Nacional. ¿Para qué servirá esto? Entre otros temas. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario.